Bueno, pues buenas tardes ya a todas. Ya hemos llegado al final de estas primeras jornadas. Y digo lo de primeras jornadas con énfasis porque esperamos y deseamos poder hacer anualmente unas jornadas de este tema con las distintas cuestiones que a lo largo de estas jornadas, porque como estas han sido las primeras, hemos sido nosotras, dentro de la Federación de Mujeres Progresistas, las que hemos ido viendo qué nos daba tiempo a abordar en día y medio y abordarlo con cierta profundidad o al menos con cierta dignidad para que todas nos lleváramos un poco de conocimiento y un poco de esencia pegada y impregnada en nuestra casa cuando regresemos hoy, para poder visibilizar el fenómeno que nos trasciende a todas y que no es más que el patriarcado puro y duro, que adopta nuevas formas para sobrevivir y para perpetuarse, parecer que adoptar nuevas formas para no cambiar nada, como acaba de decir Miguel, ¿no? Por lo tanto, sí que nos gustaría, si os parece bien, a través del correo de la Federación de Mujeres Progresistas, está en nuestra página web, cualquiera de vosotras podéis consultarlo, pues cualquier tema que a lo largo del día y medio que hemos estado juntos y juntas creáis que podemos abordar o que debemos abordar, bien con mayor profundidad o bien temas nuevos, en próximas ediciones de estas jornadas sobre micromachismos, pues estaremos encantadas de recibirlos, ¿no? En primer lugar, os voy a presentar a Pilar, que viene en representación de la Fundación 11. Pilar Villarino es directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que, como sabéis, forma parte de la 11. Yo he tenido oportunidad y tengo oportunidad de compartir con ella muchos espacios y de trabajar con ella en muchos espacios y, por lo tanto, para nosotras es un placer y un honor poder contar contigo para poder clausurar esta jornada, y una vez que intervenga ella, pues ya cerraré yo la jornada. Así que, Pilar, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo intervengo ya que como persona experta dentro del Observatorio de Violencia de la ONCE y su fundación, pero como muy bien acaba de decir Yolanda, represento al CERMI y, por tanto, a las mujeres y a las niñas con discapacidad, en este caso, fundamentalmente. Llevamos trabajando muchísimo tiempo ya en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, y, por supuesto, el ámbito de la violencia es uno de los puntos esenciales de nuestro trabajo. Y creo que hemos avanzado muchísimo en esa labor de transversalidad entre el género y la discapacidad a través de la colaboración muy fructífera que hemos iniciado y que llevamos consolidando desde hace mucho tiempo con las organizaciones de mujeres, y quiero aprovechar aquí este foro para agradecer públicamente ese apoyo. Y yo creo que estamos consiguiendo avanzar en la defensa de los distintos grupos sociales que, como decía también Miguel hace un momento, tienen algunas especificidades que yo creo que hay que considerar también. Felicito por ello también a la Federación de Mujeres Progresistas por la organización de esta jornada, que yo sí que creo que hay que repetir y en otros años y seguir avanzando, porque queda desgraciadamente muchísimo por hacer. A todo lo que se ha estado diciendo en todas las intervenciones, yo querría llamar la atención en todos los distintos aspectos que se habrán tratado. Siento no haber podido estar más que en la intervención de Miguel Llorente, pero en cualquier caso, todo lo que se ha hablado de micromachismos, que al final es lo que origina esa situación de patriarcado que hace que todo permanezca igual. Yo quisiera llamar un poco la atención sobre la realidad de las mujeres con discapacidad, porque esta discapacidad, en prácticamente todos los casos, que esta situación que provocan esos micromachismos se multiplique en cuanto a la sobreprotección a la que se ven sometidas las mujeres con discapacidad.
Voy a dar una serie de elementos que hacen, como digo, que esta situación se multiplique. La sobreprotección, que hace que muchas veces no se les dé esa consideración de mujeres, la falta de conciencia de víctimas de violencia, que esto es una situación terrible que se da en este grupo social y es absolutamente terrible, la dependencia prácticamente al 100% de la persona que ejerce violencia sobre ellas, que estos son elementos que, como ya digo, multiplican esta situación de vulnerabilidad y de discriminación. La imagen social que tienen las mujeres con discapacidad, muchas veces asexuadas, ni sienten ni padecen, en fin, una serie de puntos que, como podéis ver, aumentan toda esa situación de cosificación a la que aludía antes Miguel, ¿no? Ese papel de cuidadora llevado al extremo se produce muchísimas veces en las mujeres con discapacidad y especialmente en las mujeres con discapacidad intelectual. En fin, que hay una serie de situaciones que, como digo, aumentan esa situación de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y mucho más aquellas que sufren violencia. Quería decir también, voy a ser muy breve, pero no quiero no decirlo, me gustaría decir que las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia también en entornos que nosotros desde el CERMI y ahora en esta fase de reforma de la ley y en cualquier otro momento desde nuestra posición de reivindicación reclamamos que se tenga en cuenta que hay una situación de violencia contra las mujeres con discapacidad que se da no solo en el ámbito de la pareja, pero que hay que reclamar. No sé si es correcto o no en este ámbito, pero desde luego sí que creo que hay que decirlo, que es la situación que viven las mujeres institucionalizadas, la situación de violencia que viven muchas veces y la situación de violencia que viven dentro de sus familias más allá de la relación de pareja. Creo que esto inevitablemente hay que aludir a ello cuando se habla de mujeres con discapacidad. Y quería decir también que nosotros pues seguimos reclamando que tanto la esterilización forzosa como el aborto coercitivo son y deben considerarse formas de violencia. Para aludir solo brevísimamente a posibles soluciones, yo creo que hay que tener una actitud de coordinación clarísima entre toda la sociedad para solucionar esto. Pienso que empieza desde la educación, pero yo no creo ni siquiera que haya que hablar de una educación para la ciudadanía. Yo creo que hay que, desde la educación en la más tiernísima infancia, tenemos que cambiar esta actitud, pero no solo en la educación, sino un cambio conjunto que tenga en cuenta a muchas mujeres que también defienden estos micromachismos, que se dice poco y habría que decirlo más, a los medios de comunicación que permanentemente nos bombardean defendiendo estas situaciones que también se han descrito en la ponencia anterior, a todas las instituciones, a las distintas partes implicadas. Sin esa coordinación poco vamos a hacer, porque por más que en nuestras casas defendamos una serie de modelos que representan los valores que aquí estamos pidiendo, en cuanto se sale a la calle pues nos encontramos, pues nos estoy pensando en películas infantiles, en libros. Yo tengo una hija de 8 años que me preguntaba, se asombraba de que una chica fuese de paquete en una moto. Me lo dice mi hija, que yo, en fin, me tengo por persona que intento dar un ejemplo en casa de igualdad. Seguramente a lo mejor no lo consigo en todo, pero estoy segura de que muchas de las razones que llevan a esta niña, como digo, de 8 años a decir eso, vienen de mensajes que le llegan y estímulos que llegan desde otros lados, ¿no? Pienso que es esencial, para finalizar quisiera destacar que es esencial empoderar a las mujeres. Es al final lo que a mi juicio llevaría, es al final el elemento que es básico para que esta situación se cambie lo antes posible. Y luego también quería decir aquí que es muy preocupante que entre la juventud se estén aumentando que los últimos resultados que estamos observando de distintos análisis y encuestas, cómo entre las personas jóvenes se sigue perpetuando esta situación de violencia. Yo, como madre, desde luego, y como mujer, lo encuentro muy preocupante. Y en cualquier caso, pues muchísimas gracias. El CERMI, la Fundación y la ONCE está
a disposición de la Federación y de todas las organizaciones para continuar en esta lucha. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar. Mujer al volante, peligro constante. Seguro que es una tía, no sabe aparcar. ¿Qué te pasa? ¿Tienes la regla? Mi padre le dice a mi pareja, ¿pero tú le dejas que se ponga esa ropa? Mi marido me ayuda mucho en casa. Los hombres no lloran, eso es cosa de mujeres. La mujer en el hogar es reina a la que hay que cuidar. Querida, ¿de qué hablas si tú de eso no entiendes? De profesión, sus labores. Decidle a vuestra mamá que os haga un disfraz. Eres una nenaza. Tienes que ser una niña buena, ver, oír y callar. En el banco siempre se dirigen al marido y en el bar la cuenta se la entregan a él. Cuando las mujeres dicen no, es que quieren decir sí. Si querías trabajar, haberlo pensado antes de tener hijos o hijas. ¿No te da miedo viajar sola? Todo esto que acabo de leer son esas frases, es un compendio pequeñito, porque si no estaríamos hasta la tarde, ¿no? Y hoy es viernes, víspera de, no sé si algunas de puente o algo así, y quizá empezaríais todos y todas a tirarme tomates, y no es el objeto. Todas estas son frases que habéis ido poniendo vosotras ahí en ese muro que hemos colgado de micromachismos, con la idea precisamente de eso, de lo que se ha contado aquí a lo largo de esta mañana, de ser capaces de visibilizar, ¿no? Yo creo que una vez celebrada esta jornada, muchos y muchas seríamos capaces de colgar muchísimas más frases que las que hemos puesto al inicio de la jornada, que muchas de estas están puestas al inicio de la jornada y que además tendrían un contenido diferente, y me atrevería a decir que, y perdonar lo que voy a decir a continuación, hasta un poco más profundo, ¿no? Más profundo porque una vez que hemos bebido de las fuentes, de la academia, de todos los ponentes que nos han acompañado, tenemos aquí a Mercedes, a Marta, a Miguel, no sé si queda alguno más, todos, absolutamente todos y cada uno de ellos y de ellas que nos han acompañado, que nos han permitido aprender, meter en vena, como hemos dicho aquí ya a lo largo de la mañana, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y a mí, que soy la persona que preside la Federación de Mujeres Progresistas y que me toca ahora protocolariamente cerrar y clausurar esta jornada y convocaros a todos para la siguiente, como ya he dicho al inicio de mi intervención, y en el que toca hacer como una especie de balance de lo abordado, pues yo debo decir que el balance de lo que es el desarrollo de la jornada, bajo mi punto de vista, y si no es así me corregís con total libertad, es un balance positivo en el sentido de que hemos acertado a la hora de elegir el tema. A mí me preguntaban siempre, nos preguntan, ¿pero por qué hay violencia de género? ¿Pero por qué todavía hay desigualdad? Cuando damos los datos, algo tan básico como es la brecha salarial. Es que hasta nos discuten los datos de la brecha salarial. Es que, cuando tú empiezas a contar, y claro, tienes que remontarte al nacimiento del feminismo, al patriarcado, por qué se produce, por no sé qué, casi hasta tiempos prehistóricos para intentar explicar algo, y nosotras que lo vemos todo tan evidente y que vemos que en realidad lo que pasa es que el patriarcado está en todas partes, que adopta nuevas formas para sobrevivir, para evitar perder privilegios, y que está ahí y que apenas se ve la puntita del iceberg y que solamente conseguimos verlos unos cuantos y unas cuantas que llevamos todo el día las gafas moradas puestas, y que además es una pesadez porque al final terminamos siendo los traidores o las traidoras, pues a mí me parecía que era imprescindible, y reflexionamos la Federación de lo importante que era pues hacer un parón y empezar a hacer una evaluación por esto de el término que a mí me parece que ha hecho fortuna y que va calando poco a poco, que es lo de micromachismos, pero que en realidad no es un micromachismo, es el machismo de siempre, que pasa desapercibido y que cuesta más visibilizarlo, detectarlo y por lo tanto ponerlo encima de la mesa. Decía Nuria Varela esta mañana que no hay que seguir con el simulacro, hay que llamar las cosas por su nombre. El problema es que como es un simulacro,
es difícil llamar a las cosas por su nombre y tenemos que pararnos, verlo, analizarlo para ver que efectivamente es un simulacro para poder llamar a las cosas por su nombre. Os decía que esta es una primera edición, tenemos intención de celebrar otras y abordar con mayor profundidad este tema en todas las esferas a las que podamos. También es nuestra intención realizar una publicación con el contenido de estas jornadas que os haremos llegar a todos y a todas, y también es nuestra intención colgar en esa publicación, hacer constar precisamente estas frases y estos micromachismos ya detectados sin empezar a analizarlo, sin empezar a estudiarlo, así a prima facie, empezar a colocarlo también en la publicación que vamos a contener. Por eso decía, en cuanto a evaluación de la jornada, positiva en cuanto al tema, en cuanto al contenido, y negativa en cuanto a lo mal que estamos, en cuanto a lo mal de percibir y salir hoy todas y todos con la percepción de aquí, que eso que nos dicen, pero ¿qué más queréis? Pero si ya tenéis todo, pero ¿qué más queréis? Si hemos avanzado muchísimo. Pues eso, pues que todas percibimos que en realidad no hemos avanzado nada, y si teníamos alguna duda, yo creo que después de esta jornada y media nos vamos de aquí pensando que no hemos conseguido en realidad avanzar apenas nada, y que la historia del feminismo, como nos decían nuestras ancestras, se construye a base de pasos hacia adelante y también pasos hacia detrás, y lo que tenemos que hacer es intentar no dar pasos hacia detrás, poner pie en pared para continuar hacia adelante y coger impulso. Lo bueno que tiene esta época y ahora, y sobre todo nuestra conciencia, es que yo creo que ninguna, y muchos de los que estáis con nosotras, muchos cómplices que tenemos, afortunadamente unos cuantos, no estamos dispuestas a dar ni un solo paso atrás, y no vamos a dar ni un solo paso atrás, y que vamos a estar ahí. Por eso me parece que es importante algunas de las cosas en cuanto a soluciones, posibles soluciones, de las que se han dicho aquí. La gran solución, la educación, y más que la educación, la coeducación por parte no solo de la escuela, sino de todos los agentes socializadores. Y agentes socializadores es todo. Por lo tanto, hay que abordar no solamente la escuela, la familia, el lenguaje, la cultura, la imagen de las mujeres a través de los medios de comunicación, la publicidad, etcétera. Pero hay que pensar que la educación no es neutra, y que si la educación no es coeducativa, en realidad está educando para el patriarcado y para perpetuar el patriarcado. Por lo tanto, tenemos que ir a la coeducación. Malos tiempos corren para la coeducación, ya lo sé, con la LOMCE encima de la mesa, pero tenemos que estar ahí, reivindicarlo, y no permitir retroceder ahí ni un ápice, tampoco, al menos estar ahí en la avanzadilla. Se ha dicho también otra cosa importante, y además se la acabo de escuchar ahora mismo a Pilar: empoderamiento. Hemos oído un testimonio esta mañana aquí de una voluntaria de la Federación, que yo creo que nos ha permitido, que es muy importante porque nos ha permitido, Alfonsa, yo creo que nos ha permitido poner cara a una realidad muy cruda y muy triste, que es la cara más cruda y más perversa de esos micromachismos que estamos detectando, y este patriarcado que pervive y que se aferra a las múltiples formas que adopta para sobrevivir y para pervivir, ¿no? Yo creo que cuando ha hablado Alfonsa nos ha puesto encima de la mesa la parte más cruda de lo que es en realidad las consecuencias más tremendas y más duras de lo que estamos hablando aquí a lo largo de día y medio, dando datos, dando cifras, pero que en realidad lo están sufriendo muchas mujeres de carne y hueso, lo están sufriendo muchas personas, y que es nuestra obligación dar un respiro a esas personas, darles nuestro aliento y darles nuestro apoyo, y que eso pasa fundamentalmente por lo que comentaba un poco también Pilar, por el empoderamiento. Pero cuidado, no cualquier empoderamiento, no nos sirve cualquier modelo. Se hablaba aquí de los jueces de los juzgados, de los jueces de violencia. Nosotras formamos parte tenemos la fortuna de formar parte del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, y estamos hartas de demandar sesión tras sesión, reunión tras reunión, formación a los jueces, a los fiscales, a todos los operadores jurídicos, con carácter transversal a todas las áreas, pero especialmente a los que tienen que interpretar y aplicar la ley, ¿no?, que son los jueces, fiscales y demás, ¿no?
¿Qué problema tenemos? Pues el problema con el que nos encontramos es que con demasiadas ocasiones es verdad que entre ellos se va calando la conciencia de que es necesario formarles, aunque sea con carácter voluntario, pero el problema es que cuando se les forma en el contenido de la ley. Es decir, a mí de poco me sirve que sepan que el artículo tal del Código Penal dice tal cosa. Nosotros lo que necesitamos es que tengan formación en igualdad y en violencia de género. Lo que hubiera sido importante es que todos esos hubieran estado este día y medio aquí para entender y comprender el alcance de las leyes que tienen que aplicar y que pudieran escuchar a muchas mujeres como Alfonsa y conocer a muchas mujeres que están sufriendo en su piel las consecuencias de lo que ellos aplican día a día cada vez que imponen una sentencia, y que no solamente lo hacen los jueces de violencia, que los hacen los jueces de familia, que lo hacen los jueces de lo mercantil también cuando tienen que desahuciar a una mujer o dictar un concurso de acreedores o cualquier circunstancia en el que se vean afectadas mujeres. Es decir, siempre, en todas circunstancias, siempre hay dos realidades, las de los hombres y las de las mujeres. Y como partimos de una situación desigual, evidentemente las consecuencias o la aplicación, las leyes, no nos van a producir el mismo efecto a unos que a otras. Cuando a una mujer le queda una pensión de 400 euros y tiene que vivir con eso, si le tienes que poner cualquier tipo de sanción, X la que sea, va a tener mayor consecuencia. Si la ley dice que se sancionará con 5.000 euros, no le cuesta lo mismo pagar esos 5.000 euros a una mujer que cobra 400 euros que, por ejemplo, al marido que cobra 2.000, que es el ejemplo, por no citar otro, más que el que se nos ha puesto esta mañana. Es decir, que siempre vamos a hablar de dos realidades, y las dos realidades tienen como mínimo dos caras distintas, las caras de los hombres y las caras de las mujeres, y que por lo tanto es importante que cuando apliquen interpreten en esa ley. Por lo tanto, empoderamiento, pero empoderamiento con perspectiva feminista. De nada nos sirven que nos empoderen de cualquier manera, con ideología feminista, porque sí que hay que reivindicar la ideología feminista. Es una gran ideología que lo único que busca es la justicia social para todos los seres humanos, por más que algunos crean que lo que pretendemos es intentar conquistar privilegios. No queremos privilegios, lo que queremos es no tener menos oportunidades por el mero hecho de ser mujeres. Es eso lo único que queremos. Por lo tanto, empoderamiento, pero con perspectiva feminista. Y para terminar, y con esto concluyo, la otra gran propuesta que yo creo que ha salido de aquí y que yo creo que es importantísimo que todas seamos conscientes de que es imprescindible que exista: sororidad. Queridas amigas, necesitamos sororidad, o lo que algunas ayer llamaron pacto de mujeres. Es decir, tenemos que apoyarnos unas y a otras. ¿No os dais cuenta, como bien nos acaba de decir Miguel, que ellos forman parte del partido de los hombres? Que antes de ser de derechas o de izquierdas, del Madrid o del Barcelona, o de cualquier otra condición o situación, por encima de todos son hombres, y entre ellos siempre se sobreentiende. ¿No os dais cuenta cuando llegáis a alguna reunión que ellos se miran y ya saben, ya va a hablar esta, ya va a decir lo de siempre, a ver cómo atacamos? Y lo más perverso, siempre suelen utilizar a una mujer, como decía Amelia Valcárcel, mujeres con el síndrome de Victoria Kent, para encima eso que ellos nos atreven a verbalizar, que sea otra mujer lo que diga para agredir o para evitar que se avance o denostar o desacreditar las palabras dichas por otra mujer, cuando lo que trata es de beneficiar a esas otras mujeres y que vaya poniéndose encima de la mesa que ya está bien de tanto privilegio, que ya está bien de que ese privilegio solamente lo tengan no ni por méritos ni por capacidades, sino simplemente por el mero hecho de ser hombres. Por lo tanto, amigas, amigos, pero especialmente amigas, sororidad. Debemos ser conscientes de que no hay entre nosotras diferencias, que todas somos víctimas de este patriarcado, y que es importantísimo que seamos capaces de fundar, aunque sea mentalmente, ese partido de las mujeres, generar la complicidad entre las mujeres, apoyarnos, defendernos unas a otras, porque solamente de esa manera seremos capaces de plantar cara al partido de los hombres cada vez que nos encontremos en una reunión, en un viaje, en una intervención, en una ponencia,
violencia, en cualquier situación en la que nos podamos encontrar, que siempre va a haber alguien dispuesto a defender el patriarcado de la manera más sublime o más sutil que se nos ocurra, y es imprescindible y necesario que inmediatamente salgamos en bandada todos los demás para desacreditar, dejar en evidencia a esa persona y apoyar a nuestra compañera, a nuestra amiga, que lo que está haciendo es simplemente intentar esa utopía que no es otra más que algún día todos los hombres, pero especialmente todas las mujeres, en definitiva todos los seres humanos, por el mero hecho de seres humanos, tengamos las mismas oportunidades, por lo tanto tengamos los mismos derechos. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima edición.